El sol de la tarde en Miami era una postal de riqueza, cayendo sobre la inmensa mansión de cristal y mármol. No era un hogar, era una declaración de poder, una estructura minimalista tan moderna que resultaba fría y estéril. Cada superficie reflejaba el lujo extremo y la pulcritud obsesiva, creando un eco visual de la perfección inaccesible. Las sombras se alargaban, pero el silencio dentro era más denso que la noche, un silencio opresor que gritaba a gritos la ausencia de vida. La cocina, un monumento al diseño de alta gama con electrodomésticos de acero pulido, estaba inmaculada. Era una obra de arte culinaria que nunca se usaba para la alegría simple de preparar una comida para un niño. La nevera, un gigante tecnológico, estaba llena de botellas de champán y aguas minerales importadas, pero totalmente desierta de yogures, purés o cualquier cosa que alimentara a un pequeño de 5 años. La escena era el contraste más cruel, riqueza material en su máxima expresión versus una pobreza emocional palpable y helada. Arthur Vivaldi, de 42 años, irrumpió en esta escena de quietud mortuoria. Un genio de las finanzas globales, el tipo que convertía millones en miles de millones con el simple toque de un smartphone. Vestía un impecable traje de diseño que le hacía parecer recién salido de una portada de revista, su cabello peinado a la perfección como un casco. Su rostro, sin embargo, delataba un agotamiento crónico, el peaje de la ambición desmedida y el enfoque absoluto en la acumulación. Regresaba de un viaje de negocios internacional 24 horas antes de lo previsto, impulsado por una repentina y rara punzada de culpa que confundió con la necesidad de marcar presencia. No buscaba amor, buscaba cumplir una obligación en su agenda paternal, pero esta vez la necesidad de ver a su hijo, Noah, era extrañamente más urgente. Cruzó el vasto salón en 2 zancadas. Livia, su esposa de 30 años, estaba recostada en un sofá de diseño, con una copa de champán y el móvil pegado a la oreja, susurrando irritada sobre un pedido de zapatos. Ella lo saludó con un gesto distraído de la mano, sin dejar su conversación. Arthur, acostumbrado a esa fría indiferencia, estaba a punto de subir las escaleras cuando un sonido diminuto y desesperado lo detuvo en seco. Un sollozo. No era un berrinche infantil. Era un gemido débil y regular que venía de la segunda planta, de la habitación que se suponía era el santuario de su hijo, su tesoro. El sonido era tan fuera de lugar en ese palacio de perfección que a Arthur se le heló la sangre en las venas. Se dirigió al pasillo alfombrado, notando que la puerta de la habitación de Noah, el pequeño de 5 años, estaba apenas entornada. Un temblor frío recorrió su espalda. Empujó la puerta lentamente. Lo que vio no fue una travesura infantil, sino un cuadro de abandono que le perforó el alma con la precisión de un bisturí. Su hijo, Noah, estaba en el suelo, apartado de la cama de sábanas de seda, sentado sobre la gruesa alfombra de pelo largo que ya no estaba tan blanca. El niño, delgado para su edad, llevaba puesta una camiseta de marca que antes fue costosa, pero que ahora estaba manchada de un modo que sugería varios días sin ser cambiada. Un contraste perturbador con el lujo circundante. Noah se agarraba a un viejo y descosido peluche, su único consuelo visible. Sus ojos castaños, que una vez fueron brillantes, ahora eran inmensas pozas de miedo y desesperación, rodeados por un leve morado, testimonio de noches sin descanso y hambre. Se podían ver moretones verdosos en sus pequeños brazos, indicios de un trato rudo y sin cariño. El corazón de Arthur, que solo bombeaba para calcular tasas de retorno, se encogió con una violencia brutal.
El niño no lloraba a gritos. En su lugar, imploraba en un susurro, con una voz rota y débil que revelaba una resignación agotadora, mirando hacia la cama, donde Livia estaba acostada, apática. La madrastra, Livia, ni siquiera se molestaba en mirarlo con su belleza superficial iluminada por la luz de la pantalla del móvil, enviando un mensaje. Noah, con la voz casi inaudible, repitió la frase que se convirtió en la puñalada mortal para Arthur. «Por favor, Livia, tengo hambre. Solo un poquito de pan, por favor». El ruego no era por un juguete, no era por un abrazo, era por la necesidad más básica de un ser humano, de un niño. Arthur sintió que el aire se le agotaba en los pulmones. La atmósfera se había vuelto tóxica y pesada, cargada de una culpa que acababa de nacer. Livia, en un gesto de indolencia exasperada, finalmente emitió un murmullo con voz melosa, pero llena de una frialdad calculada, aún sin apartar la vista del teléfono. «Cállate, mocoso. Solo comes a la hora correcta. Y ahora déjame en paz. Te lo advierto. Vas a despertar a tu padre con tus dramas». La frase fue un latigazo. La humillación de Noah era un espectáculo diario, y Arthur, el supuesto protector y proveedor, acababa de ser confrontado con la prueba irrefutable de su negligencia. Arthur Vivaldi se congeló en el umbral, una estatua de culpa y rabia apenas contenida. Vio en la fragilidad de Noah no solo el abuso físico y la falta de comida, sino la devastación de su propia ausencia. Su genio para los negocios se había tornado en ceguera humana. En un segundo fugaz, la fachada de su vida perfecta se resquebrajó. Soltó su maletín de piel, valorado en miles de dólares, que cayó al suelo sin producir ruido. El sonido sordo fue un presagio. Se abalanzó hacia su hijo con una furia fría, su mente en blanco, excepto por la necesidad primitiva de proteger a su descendencia. Arrodillándose en la alfombra sucia, el CEO global recogió a su hijo de la inmundicia, sintiendo con pavor la extrema delgadez del pequeño en sus brazos. ¿Alguna vez han presenciado un momento que les haya cambiado la vida en un instante? Comenten qué gesto, por más pequeño que haya sido, los hizo ver la vida de otra manera. El peso liviano de Noah fue el gesto que inició la trama. Arthur levantó su rostro, ahora descompuesto por una mezcla de pánico y furia letal, hacia Livia. Ella finalmente lo vio, y su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de sorpresa. El millonario no pronunció una palabra a su esposa. Simplemente la miró como si no fuera nada más que un mueble prescindible, con una intensidad gélida que prometía el infierno. La decisión fue irrevocable e instantánea. El vínculo con su hijo, nacido del trauma y la culpa, era lo único que importaba. Todo había terminado. Estou escrevendo o bloco 2, Acto 2, Contexto e Desenvolvimento. Acto 2, Contexto y Desarrollo. Arthur salió de la habitación de Noah con su hijo pegado al pecho, la magra evidencia de su fracaso colgando de él como un peso de plomo. Cruzó el salón, donde Livia intentaba recomponerse, su rostro contorsionado entre la sorpresa, la rabia y una inmediata preocupación por lo material. «Arthur, ¿qué te pasa? Suéltalo, me va a arruinar el sofá». «¿A dónde vas con ese?», balbuceó ella. Arthur no se detuvo. Su silencio era una tormenta helada. Simplemente giró la cabeza. Su mirada era la de un depredador que acababa de decidir el destino de su presa. «Coge lo que puedas llevarte en una maleta de mano. Estás fuera de esta casa en 1 hora. Mis abogados te llamarán. Y si vuelves a mencionar el nombre de mi hijo, lo lamentarás de por vida». Fue una sentencia, pronunciada con la calma aterradora de un hombre que controlaba miles de millones y que ahora estaba dirigiendo toda su capacidad destructiva hacia ella. El vínculo con Noah se consolidó en el coche blindado que los alejaba de la mansión. Arthur, con un asiento de seguridad instalado a toda prisa,
Manejaba con las manos temblorosas, por primera vez en años sin un teléfono en ellas. Se permitió un breve flashback al pasado, a la época en que su esposa, Elisa, madre de Noah, había muerto en un trágico accidente de avión hacía 2 años. Él había llorado, sí, pero el luto se había transformado rápidamente en una inmersión patológica en el trabajo. El dolor de perder a Elisa, su ancla emocional, lo había superado. En lugar de enfrentar la vulnerabilidad de su paternidad, había optado por el control absoluto en su fondo de inversión, Vivaldi Global, triplicando las ganancias para sentirse vivo y poderoso y cediendo el cuidado de su hijo a Livia, una mujer joven y atractiva que le aportaba estatus social, pero que era, a todas luces, un error catastrófico de juicio. Humano. Noah, en el asiento trasero, permanecía en un silencio inquietante. Su cuerpo pequeño temblaba ligeramente. Sus ojos no se posaban en nada en particular, como si esperara el siguiente golpe. La imagen de Noah pidiendo un pedacito de pan resonaba como un gong en la mente de Arthur. Recordó los últimos 2 años, sus llamadas diarias de 5 minutos a la niñera, preguntando si el niño estaba bien, las escasas cenas donde miraba el reloj deseando volver a su oficina. Había pagado a Livia una fortuna para mantener su vida de ensueño, y a cambio ella había ignorado al niño. Su éxito financiero era, de repente, la prueba de su fracaso moral. Su culpa era un peso físico, un nudo doloroso que se apretaba en su garganta de ejecutivo, obligándolo a enfrentar el hecho de que su obsesión por la riqueza lo había convertido en un padre ausente y permisivo con el abuso. Arthur tomó la decisión de dirigirse al Hospital Infantil de Miami, no solo para alimentar a su hijo, sino para obtener un informe médico oficial. Durante el viaje, intentó iniciar un diálogo, algo que no hacían desde que Noah era un bebé. «Noah, ¿tienes frío?», preguntó, su voz sonando extraña e incómoda para sus propios oídos. El niño se encogió en el asiento. «No, papá», murmuró la palabra papá, sonando casi como un reproche. El pequeño, con sus ropas de marca sucias que eran un monumento a la negligencia, extendió su peluche descosido hacia adelante. El juguete viejo era un perro de felpa que había sido de Elisa, su madre. Arthur tomó el peluche, sintiendo la áspera tela y el olor a polvo y abandono. «Lo cuidaré, campeón», dijo, sintiendo una punzada de emoción al tocar algo que Noah atesoraba. El contraste entre el frío mármol de su casa y la calidez desprotegida de ese pequeño ser era abrumador. En la sala de espera del hospital, la escena era un estudio de la desigualdad. Arthur, en su traje de $3,000, sosteniendo a su hijo visiblemente desnutrido, rodeado de familias humildes que, sin embargo, irradiaban una preocupación palpable y genuina. El estigma social de ser un padre que permitía tal descuido en su propia casa se hizo evidente en las miradas furtivas de los otros padres. La visita al médico fue el primer obstáculo externo, una confrontación devastadora que hizo añicos el ego de Arthur. La doctora Elena Rojas, una mujer de 50 años de apariencia seria y experimentada, lo miró con un desprecio apenas contenido tras examinar a Noah. «Señor Vivaldi», comenzó con una voz que no admitía réplicas, «su hijo no solo está bajo de peso, tiene los marcadores de estrés por las nubes. Esto no es solo negligencia dietética, es un trauma emocional profundo. ¿Qué ha estado haciendo usted en los últimos 2 años? La inanición emocional es tan grave como la física». Arthur se sintió reducido a nada, el todopoderoso CEO confrontado con la verdad de su negligencia. Arthur tragó saliva, sintiendo una punzada de humillación. Estaba trabajando. Confié en su madrastra. La doctora Rojas se cruzó de brazos. Su expresión se endureció. «Bueno, su confianza le costó caro.
El niño muestra un apego inseguro severo, miedo a quedarse solo y, lo más preocupante, problemas alimenticios que no son capricho. Simplemente no asocia la comida con seguridad. Necesita terapia de juego urgente y, sobre todo, una figura parental constante, señor. Una constante, no un cheque ni una llamada. Presencia. La palabra resonó, penetrando la armadura de su cinismo. De vuelta a la mansión, para recoger solo algunas cosas esenciales y poner a la venta la casa inmediatamente, la tensión aumentó con la llegada de Livia, acompañada por su abogado. Ella, con un rostro de mártir, intentó manipular a Arthur, amenazándolo. Si piensas que voy a irme sin una compensación justa, estás equivocado. Voy a pelear por la custodia. Voy a exponer tu negligencia, Arthur. La opinión pública no te perdonará. Livia esgrimió el arma de la custodia solo para obtener una cifra mayor, demostrando su total falta de afecto por el niño. Livia, no eres apta. La doctora Rojas tiene un informe. Mis abogados tienen las grabaciones de seguridad de la casa. Te irás solo con lo que te corresponda legalmente, que será menos de lo que crees. Y si mencionas a Noah una vez más, te prometo que usaré cada centavo que tengo para borrar tu nombre de la historia. No tienes poder aquí. La frialdad de Arthur fue absoluta, un muro de acero. Livia, al darse cuenta de que su fuente de ingresos se había secado, se retiró, con una mueca de derrota, pero con una amenaza latente. Arthur y Noah se mudaron temporalmente a un lujoso apartamento corporativo en un rascacielos de la ciudad, un lugar impersonal, pero más manejable. Fue allí donde Arthur comenzó su tortuosa transformación interna. Por primera vez en años, Arthur no abrió su portátil, llamó a su junta directiva y les dijo que estaría ausente por tiempo indefinido. La tensión en su cabeza era inmensa. Su lucha interna contra el miedo era constante, el miedo de ser un mal padre, de haber perdido la conexión con su hijo para siempre. Una noche intentó alimentar a Noah con una cena sencilla preparada por un chef contratado. Noah se acercó a la mesa, miró el plato de pollo y verduras con ojos de terror. Apenas probó un bocado antes de esconderse debajo de la mesa. No, no quiero, no me hagas, susurró, el pánico reflejado en sus pequeños gestos. Arthur se arrodilló lentamente, con el traje de $5,000 arrugándose en el suelo de madera. Noah, nadie te va a obligar a comer. Papá solo quiere que estés seguro. ¿Qué te da miedo?, preguntó Arthur, su voz más suave de lo que recordaba haberla usado alguna vez. El niño señaló la comida con un dedo tembloroso y luego a su propia barriga. Livia decía que si no comía, no me molestaría, pero si comía mucho, me castigaba. El trauma era profundo. Un conflicto interno que requería más que comida. Necesitaba curación. Arthur sintió una punzada de náuseas. Había permitido que su hijo asociara la comida, el sustento de la vida, con el dolor y el miedo. Escúchame, campeón. Aquí no hay castigo, solo amor. ¿Qué tal si no es esto? ¿Qué tal si elegimos algo juntos? ¿Un sándwich? ¿O solo un vaso de leche? La paciencia era una habilidad que el magnate estaba aprendiendo a marchas forzadas. Noah, ante la suave proposición y la falta de coerción, asintió levemente, por primera vez, viendo seguridad en su padre. Los días siguientes fueron un lento y arduo camino hacia la conexión afectiva. Arthur canceló todas sus citas y se dedicó a Noah. Jugaban en el suelo, construyendo torres de bloques. Arthur, el CEO de una empresa valorada en $100,000 millones, se reía genuinamente al ver su torre caer. Noah, al principio, se encogía ante cualquier movimiento brusco, pero poco a poco, sus ojos dejaron de estar tan asustados. Un día, mientras dibujaban, Noah dibujó 2 figuras grandes y una pequeña. La figura pequeña estaba llorando. Arthur señaló la figura. ¿Quién es ese campeón?
Noah, sin levantar la vista de su crayón, murmuró: «Soy yo cuando estabas en el avión y ella me asustaba». Arthur sintió el golpe de la verdad. Su negligencia por omisión había causado un dolor inmenso. Arthur se sentó junto a su hijo. «Mira, Noah, papá lo siente. Estaba tan ciego, tan ocupado en las cosas equivocadas. Te prometo que nunca más te dejaré solo. Nunca. Papá está aquí ahora». El niño lo miró, y en sus ojos castaños había un atisbo de esperanza, un reflejo de su pureza inquebrantable a pesar del sufrimiento. La burocracia fue el siguiente obstáculo externo. Livia inició la demanda de divorcio, exigiendo una cantidad astronómica, amenazando con revelar todos los detalles de la negligencia, manchando la reputación pública de Arthur. Arthur no titubeó. «Que lo revele. Es la verdad. Que sepa el mundo mi error. Mi hijo es más importante que mi nombre en la bolsa de valores». Su equipo de abogados se sorprendió ante la determinación de su cliente. Arthur enfrentó a la Junta de Vivaldi Global, anunciando su retirada temporal de la presidencia. «Mi enfoque ha sido incorrecto. El costo humano de mi ambición es mi hijo. Estaré como consultor, pero no como CEO. Mi prioridad está clara». La noticia conmocionó al mundo financiero, con acciones cayendo temporalmente, pero Arthur se mantuvo firme, usando su dinero para luchar por su hijo y no por su ego. La conexión afectiva se reforzó con pequeños gestos. Arthur leía un cuento antes de dormir, se sentaba con él en silencio mientras dibujaban, y por primera vez cocinó, mal, pero cocinó un simple grilled cheese para el desayuno. Noah comenzó a seguir a su padre por el apartamento, ya sin miedo, sino con la necesidad primitiva de estar cerca. El pequeño ser vulnerable estaba desencadenando la transformación de su poderoso padre. El miedo y el trauma de Noah se manifestaron de forma sutil, pero constante. En las noches, a veces se despertaba con terrores nocturnos. Arthur, sin importar la hora, lo levantaba de la cama y lo acunaba, cantando suavemente una vieja canción de cuna que recordaba de su propia madre, un gesto de vulnerabilidad y afecto que nunca pensó que sería capaz de hacer, demostrando que debajo del traje había un hombre que solo necesitaba permiso para sentir. El contraste entre la riqueza material de su vida y la pobreza emocional que había permitido era el motor de su cambio. Arthur, acostumbrado a dirigir imperios, ahora dedicaba toda su energía a la tarea más difícil: reconstruir la confianza de un niño de 5 años. La tensión entre la frialdad de su pasado y la calidez que intentaba crear era palpable. La batalla contra la culpa de Arthur se estaba ganando centímetro a centímetro, con cada sonrisa y cada abrazo que Noah le ofrecía sin reservas. Arthur contrató a una terapeuta infantil experta para ayudar a Noah a lidiar con el miedo a la comida y el apego. La doctora Sarah le explicó la necesidad de un puente seguro entre su viejo trauma y la nueva realidad. «Usted es ese puente, señor Vivaldi. Tiene que ser inquebrantable, no solo un proveedor, sino un protector emocional. Deje que él lo vea vulnerable. Es la única forma de que se sienta seguro». Arthur siguió el consejo, sintiéndose incómodo en el proceso. Una tarde, viendo fotos viejas, Noah preguntó por su madre. Arthur, en lugar de evadir la pregunta, se sentó con él y le mostró un álbum. Con voz entrecortada, le habló de Elisa, de cuánto lo amaba. Lloró. Fue la primera vez que Noah vio a su padre llorar, y en lugar de asustarse, se acercó y le dio un pequeño abrazo. Fue un momento de conexión profunda y liberación emocional para ambos. La evolución del protagonista era evidente. Arthur ya no medía su éxito por el valor de sus acciones, sino por la paz en los ojos de su hijo. La frialdad de su alma se estaba descongelando por el calor simple y puro del amor. Estaba aprendiendo a ser un padre, a poner la vida por delante de los negocios.
La culpa se había convertido en el combustible de su redención. La confrontación con la doctora Rojas en el hospital había sido solo el inicio. Semanas después, ya en el apartamento corporativo, Arthur concertó una cita con el doctor principal de Noah, el doctor Fernando Solano, un hombre de 60 y pico años, con una fama de ser brutalmente honesto. Arthur y Noah fueron al hospital para una revisión nutricional y psicológica profunda. El ambiente era tenso, la atmósfera médica amplificaba la seriedad de la situación. El doctor Solano llamó a Arthur a su oficina sin Noah. La escena se desarrolló con la frialdad de un diagnóstico fatal, pero en este caso, el paciente real era la relación padre-hijo. El doctor deslizó un informe sobre el escritorio. Señor Vivaldi, los indicadores físicos han mejorado. Está ganando peso lentamente, pero el estado psicológico de Noah es preocupante. El doctor se quitó las gafas, mirando fijamente a Arthur. El niño tiene miedo de que usted también se vaya. Su madre murió y luego usted se fue emocionalmente. Es un trauma de abandono doble. La desconfianza es profunda. ¿Sabe lo que es un niño que suplica por comida y afecto y a cambio recibe indiferencia y abuso? Arthur sintió que el aire se le agotaba, inclinándose hacia adelante en la silla. Lo sé, doctor, lo vi, y no me lo perdonaré jamás. Mi obsesión por el trabajo me cegó. Pero estoy aquí. Llevo un mes sin tocar mi empresa, centrado solo en él. Estoy luchando contra mi propia culpa, doctor. Es más difícil que cualquier adquisición corporativa. La voz de Arthur, el poderoso CEO, se quebró, revelando al hombre aterrorizado que había dentro. El doctor Solano, con un gesto de aprobación cautelosa, continuó. Ese es el punto de inflexión, señor. Noah necesita sentir que usted no es una visita, sino una presencia inamovible. El dinero no cura esto, su presencia sí. Hemos notado que él le teme un poco, no a usted, sino al Arthur Vivaldi de los negocios. El que, y siempre está en el teléfono. Él necesita ver al hombre, al padre, no al billonario. Fue una revelación familiar para Arthur. No solo tenía que cambiar, sino que tenía que mostrar ese cambio a su hijo. De vuelta en el apartamento, la tensión aumentó una noche. Habían cenado. Noah comió una porción pequeña y controlada, y estaban viendo una película infantil en el inmenso televisor de plasma. Arthur, sintiéndose incapaz de seguir fingiendo que todo estaba bien, apagó la televisión. El silencio se hizo pesado, cargado de las palabras no dichas que se habían acumulado durante años. Fue un momento decisivo y emocionalmente cargado. Arthur se sentó en el borde de la cama junto a Noah, que estaba agarrado a su peluche. Puso su mano sobre la sábana, dudando. Finalmente tomó la pequeña mano de Noah. La frialdad de sus dedos era la de un hombre acostumbrado a calcular, no a consolar. «Campeón», comenzó Arthur, su garganta apretada por la emoción. «Necesitamos hablar, de verdad. Papá, ¿vas a volver al trabajo? ¿Me vas a dejar solo otra vez?» La voz de Noah era baja, pero sus ojos estaban llenos del viejo miedo, el mismo miedo que Arthur había visto en la cocina de la mansión. Era la pregunta que definía su relación, miedo al abandono versus la promesa de redención. Arthur contuvo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Nunca, Noah. Mírame a los ojos». Arthur acercó su rostro. «Tuve mucho éxito en los negocios, pero fui un fracaso contigo. Pensé que el dinero lo compraría todo, incluso tu felicidad. Estaba equivocado, estaba tan enfocado en no perder dinero que te perdí a ti». La confesión fue dolorosa, un acto de humildad que le costó más que perder una inversión de 1.000 millones. «Desde el día en que vi lo que Livia te estaba haciendo y vi lo que yo permití que te hicieran con mi ausencia, he cambiado. No lo puedo deshacer, pero puedo prometerte algo, y Arthur Vivaldi siempre cumple sus promesas». Arthur apretó la mano de su hijo.
transmitiéndole la fuerza de su convicción. Mi trabajo ya no es hacer más dinero, mi trabajo ahora es ser tu padre. El diálogo transformador continuó. Arthur, con la voz embargada, se disculpó, no como un superior, sino como un igual, un hombre que había fallado gravemente. Perdóname, Noah, por ser un cobarde que se escondió detrás de las reuniones en lugar de cuidarte, por dejar que te sintieras solo y con miedo en mi propia casa. Te prometo, Noah, que voy a ser el padre que te mereces, desde que naciste, te lo prometo, con mi vida. Noah, por primera vez en mucho tiempo, no se encogió. Miró a su padre, examinando la sinceridad en sus ojos, la barba de 3 días y la expresión de dolor genuino que rompía la máscara del CEO. Una lágrima resbaló por la mejilla de Arthur, no una lágrima de tristeza, sino de liberación. El niño, su alma pura y sufrida, hizo un gesto que valía más que todos los fondos de inversión del mundo. Extendió su otro brazo y rodeó el cuello de su padre. «Papá, yo no sabía si ibas a volver», sollozó Noah, el peso de 2 años de trauma liberándose en un simple llanto infantil. Arthur lo abrazó con todas sus fuerzas, sintiendo la pequeña figura contra su pecho. Era el abrazo que debió haber dado hace 2 años. Era la reconciliación no solo entre padre e hijo, sino entre Arthur y su propia humanidad. Se quedaron así, en silencio. El silencio ya no era de opresión, sino de sanación. Arthur se alejó, con los ojos rojos, pero con una sonrisa genuina. «Tengo mucha hambre», dijo. Noah se rió, una risa que sonó como música inesperada en la habitación. Era la primera vez que Arthur escuchaba a su hijo reír con tanta alegría y ligereza. «¿Qué tal si me comes esta noche? Solo un poquito, un sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada, justo como le gustaba a mamá», sugirió Arthur, usando el recuerdo de Elisa como un puente de seguridad, tal como había aconsejado la terapeuta. Noah asintió, con una expresión seria y concentrada. Fueron juntos a la cocina. Arthur, torpe pero decidido, preparó el sándwich. Sentados en la enorme y fría isla de mármol, Noah le dio un mordisco al sándwich. Arthur no dijo nada, solo observó. Y por primera vez en 2 años, Noah comió con satisfacción. No fue una comida completa, pero fue una comida sin miedo. Era el símbolo de la superación de su dolor interno. Arthur se dio cuenta en ese momento de que su transformación ya no era un proceso, sino un hecho. Había elegido la paternidad sobre el poder, el amor, sobre la avaricia. La consolidación del vínculo fue completa. El millonario había muerto y en su lugar había nacido un padre. El gesto de Noah, su pequeño abrazo y su primer bocado sin miedo, fue la escena de gran impacto que Arthur necesitaba. Era la confirmación de que había esperanza, de que no era demasiado tarde para reparar el daño. El costo de su ausencia había sido casi catastrófico, pero el precio de su redención era el tiempo y el amor incondicional. La mañana después del abrazo de la reconciliación marcó una resolución positiva inquebrantable en la vida de Arthur. Lo primero que hizo fue llevar a Noah al parque, en lugar de a una reunión ejecutiva. La segunda acción fue llamar a sus abogados. Arthur no solo procedió con el divorcio, sino que presentó una acción legal contra Livia por negligencia y abuso infantil, utilizando el informe médico del doctor Solano como evidencia principal. «Quiero que se haga justicia, no solo por Noah, sino para que esta mujer no pueda acercarse a ningún otro niño», declaró Arthur, su voz firme. La batalla legal fue pública. Y aunque manchó su reputación financiera, Arthur ya no se preocupaba por el qué dirán. La exposición pública del escándalo sirvió, irónicamente, como un catalizador para que otros padres ausentes en el entorno de la riqueza reflexionaran sobre sus propias prioridades. El cambio más concreto y monumental en la vida de Arthur
fue su decisión de abandonar la presidencia de Vivaldi Global. Entregó las riendas a su socio, más confiable, asumiendo un rol de simple consultor estratégico, limitando su presencia a una videollamada de 1 hora por semana, nada más. «Mi vida ha cambiado», les dijo a los socios con una serenidad que nunca antes había poseído. «Mi hijo, mi familia, es mi única prioridad ahora. Perdí demasiado tiempo persiguiendo la cifra siguiente, ignorando el valor real de la vida». La bolsa de valores reaccionó con volatilidad inicial, pero la honestidad brutal del multimillonario resonó con el público, generando una ola de apoyo inesperada. Arthur vendió la mansión fría y estéril de Miami, adquirió una casa más pequeña y acogedora en una zona residencial tranquila, cerca de un buen colegio y parques, decorada con colores cálidos y, sobre todo, llena de juguetes y los dibujos de Noah en la nevera. El nuevo hogar era un testimonio de su nueva filosofía. Ya no era un templo al mármol y al cristal, sino un verdadero refugio. Arthur, el hombre que no sabía freír un huevo, se inscribió en clases de cocina para preparar comidas nutritivas y, lo más importante, seguras para Noah, luchando contra los problemas alimenticios de su hijo con paciencia infinita. La recuperación de Noah fue gradual, pero visible. Arthur se dedicó integralmente a su hijo. Las citas con la terapeuta, las visitas al parque, las lecturas nocturnas sin el teléfono a la vista eran la nueva norma. Noah, antes temeroso y retraído, comenzó a florecer. Sus ojos castaños recuperaron un brillo de curiosidad infantil. La magra figura fue reemplazada por la vitalidad sana de un niño que se sentía amado y protegido. Arthur, consciente de que su riqueza podía ser una herramienta poderosa para el bien, decidió usar su influencia y fortuna para algo más que solo salvar a su propio hijo. Fundó la Fundación Noah, un centro de rescate y apoyo psicológico para niños víctimas de negligencia en hogares abastados y de alto estatus, donde el abuso se esconde bajo la máscara del lujo. Él entendía que su historia no era única. La negligencia emocional existe en todas las clases sociales. Donó la asombrosa suma de $200 millones para el inicio de las operaciones de la fundación, asegurando un centro de primer nivel con especialistas en trauma infantil. La Fundación Noah se convirtió en su nuevo negocio, un proyecto de vida que le daba un propósito mayor. Arthur dejó de calcular ganancias y empezó a medir el impacto en vidas. Supervisaba cada detalle de la fundación con la misma precisión que solía aplicar en Vivaldi Global. Pero ahora, el retorno de la inversión era la sonrisa de un niño. Su historia, su confesión pública de negligencia, se convirtió en el faro de la fundación, un mensaje poderoso sobre la verdadera riqueza que reside en la protección y el amor. La reconciliación familiar se extendió a sus padres, personas mayores a las que había distanciado por su obsesión laboral. Arthur trajo a sus padres, los abuelos de Noah, a su nueva casa. La presencia de 1900 abuelos cariñosos proporcionó a Noah la base de un hogar multigeneracional, un ancla emocional que había perdido con la muerte de su madre. La nueva casa se llenó de risas de adultos y niños, un contraste vibrante con el silencio helado de la mansión de Miami. La moraleja de la historia ya no era una idea abstracta, sino una vida vivida. La verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en el tiempo y amor que se dedica. Arthur, el CEO multimillonario, se había liberado de la jaula de oro, de su ambición. Había encontrado la redención y el milagro de la vida al rescatar su paternidad, y al hacerlo se había rescatado a sí mismo de la soledad y el vacío emocional que la riqueza extrema había creado. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades.
Comenten, el tiempo es el oro verdadero. Si creen que dedicar amor y tiempo es la mayor riqueza